¿Qué estás esperando? ¿Que te arruine la tormenta o aferrarte a sus promesas? Dime, sé que ha sido fuerte tu travesía, y has querido amordazarte encerrándote en ti mismo. Olvidaste que la llave del triunfo te la dieron a ti.
Buenas tardes, mis hermanos. Como se ha llegado la hora, daremos inicio a este servicio de jueves devocional en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le quiero invitar primeramente a que nos presentemos delante del Señor para que le pidamos a Dios que sea Él quien a través de su Santo Espíritu sea dirigiendo este servicio de principio a fin. Le invito a orar al Señor. Padre amado, bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora, primeramente, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno, Señor. Te ruego, Señor, en esta hora, primeramente, que tú nos perdones, Señor. Sabemos, Señor, que a cada instante, Señor, en nuestra vida, Señor, fallamos, Señor, delante de tu presencia, pecamos delante de ti, Señor. Es por eso que en esta hora, Señor, te ruego, Señor, que tú nos perdones, Señor, y en el nombre de tu amado Hijo Jesús, también, Señor, perdonamos a cada uno que nos haya ofendido y le bendecimos en tu nombre. Padre amado, bendito Dios, te rogamos, Señor, en esta hora, Señor, que tú, Señor, seas dirigiendo este servicio de principio a fin, Señor. Cada alabanza, Señor, cada palabra, Señor, el mensaje, Señor, de tu palabra para esta tarde, Señor, sea dirigido a través de tu Santo Espíritu, Señor. Permíteme, Señor, solo ser un instrumento en tus manos, Señor, porque sabemos, Señor, que toda honra y toda gloria solamente es para ti, Señor. Te ruego, Señor, también que si alguno de mis hermanos, Señor, en esta hora, Señor, se encuentra viendo esta predicación, Señor, este servicio, Señor, con algún problema, alguna aflicción, Señor, en esta hora, Señor, entregamos delante de ti todo aquello, Señor, que puede estorbar, para que en esta hora, Señor, solamente dejemos nuestro corazón dispuesto, Señor, para poder alabar, bendecir, glorificar tu nombre, Señor, y para poder escuchar de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tú seas dirigiendo todo esto, Señor, y todo esto lo rogamos, Señor, y lo pedimos, Señor, no por merecerlo, sino que solamente a través de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, les quiero invitar a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 6. La epístola a los Hebreos capítulo 6. Y le vamos a dar lectura a los versículos 11 y 12. La epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículos 11 y 12. Búsquenla tranquilamente ahí en su hogar. Y si la hemos encontrado, mis hermanos, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Pido a Dios que sea Él en esta hora, mis hermanos, quien dirija el mensaje de su palabra a través de su Santo Espíritu. Bien, mis hermanos, como hemos leído, mis hermanos, en esta epístola, ¿cierto?, a los Hebreos, en el capítulo 11 y 12, vemos, mis hermanos, cómo el autor, ¿cierto?, de esta epístola a los Hebreos, de esta carta a los Hebreos, nos muestra un deseo, ¿cierto? Un deseo que hay en él para quienes están leyendo, ¿cierto?, esta carta. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Y qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Por qué el autor dice estas palabras? Para poder entenderlo, mis hermanos, que debemos ver el contexto general en el cual se encuentra este capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Y de hecho, mis hermanos, si usted se da cuenta, desde el capítulo 6 es una continuación. Continúa, no tiene un título, sino que continúa desde el tema que está presentándonos el autor en Hebreos 5, desde el versículo 11. Y si usted puede retroceder un poquito, se dará cuenta que dice advertencia contra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es apostatar?
Netamente, mis hermanos, significa renunciar, ¿cierto? Significa renunciar, dejar, apartarme de la fe. Dejar mis ideas, ¿cierto? Mis ideales. Eso significa apostatar. Cuando yo dejo, ¿cierto? Mi fe, cuando dejo aquella convicción en la que yo estoy creyendo, estoy apostatando, ¿cierto? Y el autor, mis hermanos, como vimos en los versículos que hemos leído, ¿cierto? Como tema principal, dice estas palabras, pero luego de realizar ciertas advertencias, como dijimos recién, ¿cierto? En el contexto general de la advertencia contra la apostasía. Y fíjese, mis hermanos, que el autor, Dios, ¿cierto?, inspira al autor a escribir esto porque en ese tiempo, mis hermanos, habían muchos judíos que habían sido convertidos, ¿cierto?, que habían sido llevados al cristianismo, al evangelio de Cristo. Y ellos, mis hermanos, en aquel tiempo se encontraban bajo mucha presión, tanto social, psicológica, podríamos decir también, y también, mis hermanos, muchas veces física. Ellos estaban bajo una presión de sus mismos compatriotas, ciertos judíos, quienes seguían aún en el judaísmo. Ellos estaban presionándolos a quienes se habían añadido, ¿cierto?, al evangelio de Cristo para que volviesen al judaísmo. Y era tal la presión, mis hermanos, que en ese tiempo muchos estaban apostatando de la fe en Cristo. Muchos estaban volviendo de la fe que habían puesto en Cristo y estaban volviendo al judaísmo bajo esta presión que estaban ejerciendo sobre ellos. Es por eso que Dios inspira, mis hermanos, al autor a que a través de esta carta, mis hermanos, les advierta sobre esto. Y usted dirá, ¿esto aún pasa? ¿Esto puede pasar en la actualidad? Por supuesto que sí, mis hermanos. De hecho, mis hermanos, no existe, mis hermanos, un tiempo, no existe, mis hermanos, quizás un cargo, ¿cierto?, aunque tenga mucho tiempo en la iglesia, aunque lleve mucho cargo o tenga mucha responsabilidad dentro de la congregación, aún así, mis hermanos, yo puedo estar en peligro de apostatar de la fe en Cristo. ¿Por qué dirá usted? Mire lo que dice, mis hermanos, la palabra de Dios, cómo el autor empieza esta advertencia. En Hebreos 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra? ¿Qué es lo que el autor les está diciendo? ¿Cierto? A ellos les está diciendo, aunque lleven mucho tiempo, aunque haya pasado ya un largo tiempo desde que ustedes se convirtieron, ¿cierto? Desde que ustedes quizá creyeron en Cristo, aún así son niños espiritualmente. Aún así necesitan leche, cuando deberían estar necesitando, ¿cierto?, como dice, alimento sólido. Y esto, mis hermanos, tanto usted y yo principalmente, como la palabra de Dios en esta hora es primeramente para mí, no estamos lejos de esto, mis hermanos. Y en la actualidad, como decíamos en delante, no estamos lejos de que pueda pasar esto. De hecho, mis hermanos, la palabra de Dios es muy clara con respecto a esto en Primera de Juan, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Fíjese lo que nos dice el Señor a través de su palabra con respecto a esto. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
¿Se da cuenta, mis hermanos? Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. No estamos lejos de esto, mis hermanos. De hecho, como decíamos recién, quizás nosotros mismos, o dentro de nuestra iglesia, dentro de alguien conocido, o es extraño para usted escuchar muchas veces, usted no ha escuchado decir, mira, ese que no era cristiano, y mira cómo está ahora. ¿Lo ha escuchado usted? Más en estos tiempos, mis hermanos. Muchos, mis hermanos, van a apostatar de la fe en Cristo. Pero su palabra es bien clara, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero fíjese, mis hermanos, que también nos dice lo siguiente. Pero salieron para que se manifestare que no todos son de nosotros. Esto, mis hermanos, pasa, como leímos recién, para que tanto usted, yo y todos podamos ver que esto es una realidad. ¿Qué pasa, mis hermanos? Muchos, mis hermanos, aún quizá no tenemos, ¿cierto?, una fe sólida en Cristo. Aún somos niños espiritualmente, mis hermanos. Y como leímos recién, mis hermanos, como empieza el autor este tema sobre la advertencia contra la apostasía, no importa el tiempo. No importa el tiempo que lleve, quizás, como cristiano, no importa quizás los cargos, todo lo que yo tenga, ¿cierto?, haya tenido dentro o fuera de la iglesia, no importa. Aún así, muchas veces seguimos siendo niños espiritualmente. Y es por eso, mis hermanos, que el autor, luego de estas palabras, ¿cierto?, luego de ciertas advertencias contra la apostasía, él les levanta el ánimo con las palabras que hemos leído. En los versículos 11 y 12. Y de hecho, mis hermanos, empieza estas palabras de aliento en el versículo 9 de Hebreos 6 que hemos leído. Dice, pero fíjense en lo que dice, mis hermanos. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Se dio cuenta, mis hermanos? Pero en cuanto a vosotros, el autor de esta carta, mis hermanos, está marcando una diferencia. Luego de empezar, ¿cierto?, con las advertencias contra la apostasía, dice, pero en cuanto a vosotros. ¿Qué nos está diciendo eso, mis hermanos? ¿O a quiénes se está refiriendo ahora? Porque cambió, ¿cierto?, la dirección con la que iban las palabras. Él está advirtiendo sobre la apostasía, pero luego cambia, ¿cierto?, y dice, pero en cuanto a vosotros, ¿a quiénes? Fíjese, dice, el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que existen dos tipos de creyentes, de cristianos. Aquellos que están en riesgo de apostatar, aquellos que quizá no tienen una fe sólida aún, una certeza plena, como dice en el versículo 11, en las promesas de Dios, y aquellos a los que el autor está alentando desde el versículo 9 en adelante. Por eso dice, pero en cuanto a vosotros, ¿a quiénes? A ustedes, los que han trabajado, ¿cierto? Los que han puesto interés en la obra, quienes han mostrado y han sido, sirviendo, ¿cierto?, a los santos. A ellos, mis hermanos, a los que han
mostrado una fe, una convicción más firme, es a quienes les está diciendo: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. A ustedes, a los que han obrado, a los que han trabajado, a los que han tomado su rol como siervos en la obra del Señor, a ustedes les digo: sigan así. Sigan mostrando esa solicitud. Sigan mostrando ese interés. La pregunta es, mis hermanos, ¿en qué lado me encuentro yo? ¿En qué lado se encuentra usted? ¿Tendré mi fe sólida? ¿Tendré la certeza plena de las promesas de Dios, de la salvación? ¿O estaré siendo un niño espiritual aún? Que pese a la presión, ¿cierto?, que pueda generar el mundo encima, o a la presión personal que pueda estar viviendo en mi vida, termine apostatando de la fe. ¿En qué posición estoy yo en esta hora? De hecho, mis hermanos, sin ir más lejos, ayer el Señor nos hablaba a través de nuestra hermana Juanita en la clase de Dorcas, y nos decía, nos mostraba, cierto, Dios a través de nuestra hermana Juanita, nos mostraba a aquel varón Job, que a pesar de haber sido zarandeado por el enemigo, a pesar de que igual quizás le reclamó, cierto, al Señor en cierta forma, aún así él nunca renegó contra Dios, a pesar de haberlo perdido todo. Si usted y yo en este minuto pasáramos lo mismo que Job, ¿actuaríamos de la misma manera? ¿Mantendríamos nuestra fe, nuestra convicción en Cristo? ¿O terminaríamos apostatando de la fe? Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Porque es nuestra labor, mis hermanos, ejercitarnos espiritualmente. Ejercitar nuestra fe en Cristo. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Por qué? Versículo 12, Hebreos 6, versículo 12 que hemos leído en esta tarde. A fin de que no os hagáis perezosos. Aquí el autor nos está mostrando una característica de aquellos que están en riesgo de poder apostatar de la fe. Aquellos que quizá aún no tienen una fe sólida, una convicción clara en Cristo. Y dice, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Estaré siendo yo perezoso quizás con las cosas del Señor? Yo no sé cómo se encuentra usted, pero ¿estaré yo quizás siendo perezoso en las cosas de Dios? Cuando podíamos ir a la iglesia, cuando podíamos asistir al templo, ¿cuántas veces quizás no me quedé en mi hogar, en una escuela dominical? ¿Cuántas veces quizás no quise ir a los días martes, jueves? Llegaba incluso tarde a veces los días domingos. Cuando tenía la oportunidad de ir y salir a predicar su evangelio, nunca quise ni por flojera quizá, por ser un perezoso me quedé en mi hogar. Sin embargo, ahora que no podemos hacerlo, ¿cuántos deseamos poder hacerlo? ¿Cuántos deseamos poder asistir a una escuela dominical, poder asistir a un día martes, jueves, asistir a un servicio de día domingo? Ir a predicar la palabra de Dios a las calles. Que el Señor nos ayude, mis hermanos.
para ahora, en este proceso que estamos viviendo, en el cual no podemos asistir a los templos, podamos entender y dejar de ser perezosos en las cosas de Dios y empezar a mostrar una convicción firme, como dice el versículo 11, para plena certeza de la esperanza, para que yo pueda alcanzar las promesas de Dios. ¿Cómo lo demuestro? Cuando no soy un perezoso, cuando yo creo a la palabra de Dios y voy. Y muchas veces sin ganas, mis hermanos. Muchas veces digo, no, es que no tengo ganas de leer la Biblia. Es que no tengo ganas de asistir al templo. Bueno, sin ganas, mis hermanos, es nuestro deber ejercitarnos espiritualmente. Debo yo orar al Señor y pedirle que me dé ganas y leer su palabra, escudriñar su palabra, ejercitar mi fe. Para no estar en riesgo de que bajo la presión que pueda estar ejerciendo el mundo, quizá, o la situación, aquella situación particular, personal en mi vida, yo termine apostatando de la fe. Necesito crecer, necesito dejar de ser un niño espiritual. Quizá ni siquiera ahora, mis hermanos, ahora que podemos ver los servicios desde nuestros hogares, desde la comodidad de nuestra casa, aún así no soy capaz de dedicar el tiempo al Señor y poder decir, a tal hora ese servicio lo voy a ver, para entrar en la comunión con mis hermanos que lo están viendo. ¿Sabe qué dice? Y usted puede decir quizás, es que los servicios no son en vivo, lo veo después. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en los proverbios sobre los perezosos? Que para todo tienen excusa. No se excuse delante de Dios. Que yo no me excuse delante de Dios. Para tratar ¿cierto?, de justificarme delante de Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor en esta hora tenga misericordia primeramente de mí, mis hermanos. Como decían delante, mis hermanos, primeramente esta palabra es para mí. Yo no conozco su situación. Pero que el Señor tenga misericordia en esta hora de cada uno de nosotros. Y Dios nos ayude a dejar la pereza y a empezar a mostrar más solicitud, más interés por la obra, por el trabajo de Dios, para de esa manera, mis hermanos, yo poder ejercitarme, ejercitar mi fe, ejercitarme espiritualmente y dejar de ser un niño espiritual. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? También, si no me equivoco, ahí en los proverbios sobre los perezosos. Dice que desean, pero no alcanzan las cosas. Ellos desean, pero no alcanzan. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Es que yo deseo ayudar. Es que yo deseo estar en los servicios. Es que yo deseo, es que si yo estuviera ahí, si yo estuviera a cargo de esto, si yo pudiera hacer esto, si yo estuviera, si yo. Deseo, pero nada concreto. En nada me involucro. Esa es una característica también de los perezosos, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga, nos ayude en esta hora, mis hermanos. Para que si yo, mis hermanos, estoy en ese lado aún, si nunca he buscado involucrarme en las cosas de Dios, si nunca he buscado apoyar la obra, si nunca, siempre he estado ahí en un deseo y siempre he estado mirando y de repente criticando quizá esto, otro, pero nunca me he involucrado, nunca he apoyado. Eso quiere decir que todavía estoy en este lado. Y que en esta hora Dios nos ayude para dejar de serlo, mis hermanos. Para poder alcanzar lo que dice el versículo 11, la plena certeza de la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo confío, cuando yo adquiero la salvación y yo confío en Dios y confío en sus promesas.
¿Por qué, mis hermanos? Porque si esa es la única forma, mis hermanos. Cuando yo de verdad creo en Dios, cuando de verdad creo a sus promesas, cuando en verdad tengo una fe sólida en Cristo, recién ahí, mis hermanos, empiezo a disfrutar del Evangelio, a disfrutar de este camino en el cual nos hemos puesto, mis hermanos, a través de la misericordia de Jesucristo. Porque es solamente creyéndole a Él que nosotros vamos a poder hacer nuestras aquellas promesas que Dios ha puesto en su palabra. Mire lo que dice el versículo 12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dos cosas claves, mis hermanos, que debemos ejercitar en nuestras vidas a través de la palabra de Dios: fe y paciencia. Fe y paciencia. Debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la fe? Que viene por el oír, ¿cierto? El oír la palabra de Dios. Y es por eso, mis hermanos, que no es una casualidad que el autor, luego de presentarnos estas advertencias, luego de instarnos, ¿cierto?, a seguir mostrando la solicitud a aquellos que sí han confiado y tienen plena certeza en Cristo, en el versículo 13, mire lo que dice: pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El autor, mis hermanos, nos está mostrando, nos está diciendo cuál es la clave. Para que yo, si yo estoy en este lado aún soy un niño espiritual, para que yo pueda ejercitarme y pueda alcanzar y aumentar mi fe y mi paciencia en Cristo. La fe viene por el oír. Y Él nos está diciendo ser imitadores, ¿cierto? Así como Abraham. Mis hermanos, no es una casualidad que el autor haya puesto este ejemplo luego de decirnos esto. No es una casualidad que en Hebreos 11, si no me equivoco más adelante, tengamos una lista completa, mis hermanos, de varones que tuvieron fe en Cristo, de varones que confiaron en Dios. No es una casualidad que Dios haya inspirado a través de su Espíritu Santo a los autores de la Biblia, cada uno, para dejar rastro, para dejar ejemplos en su palabra de aquellos que tuvieron fe, mis hermanos. ¿Para qué? ¿Por qué pasó esto? Para que usted y yo en esta hora, mis hermanos, y cada vez que nuestra fe esté flaqueando y cada vez que yo necesite, y no solamente cada vez, sino como dijimos recién, que para que yo me ejercite, para que yo al leer la palabra, al ver a la fe de Abraham, de Moisés, al ver la fe de cada uno de estos varones que son nombrados en la palabra de Dios, yo pueda ejercitarme y pueda aumentar mi fe y pueda aumentar mi confianza y así pueda alcanzar la plena certeza de la esperanza. ¿Y saben, mis hermanos, cuál es una de las promesas más lindas, mis hermanos, que Cristo nos dejó a través de su palabra? Y quiero que me acompañen, mis hermanos, a leerla. Dice Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él lo ha prometido, mis hermanos. Él ha prometido antes de partir, luego de que había resucitado, mis hermanos, y se le presenta a sus discípulos y les deja, ¿cierto? Les encomienda esta misión sobre el de la gran comisión. Les dice: sigan adelante. Sigan adelante.
Sigan confiando, sigan creyendo, no decaigan, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que un día lleguemos y podamos verle a Dios cara a cara. Esa es la certeza. Eso debe ser lo que debe motivarme día a día para buscar la palabra de Dios, para buscar ejercitarme en la fe, para dejar de ser un perezoso y empezar a enfocarme, empezar a dedicar mi vida a la obra y al trabajo de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, mis hermanos, para agradecer por el mensaje de su palabra. Le invito a orar al Señor. Padre amado, bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora, primeramente, Señor, porque sabemos, Señor, que tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Te ruego, Padre bendito, que esta palabra, mi Señor, pueda hacer vida en nuestros corazones, Señor. Que no solamente pase, mi Señor, por nuestro oído, Señor, y se pierda en nuestra mente, Señor, sino que podamos atesorarla, guardarla y llevarla y hacerlas, mi Señor. Ayúdanos, Señor, para que podemos dejar, Señor, de ser perezosos en tus cosas, Señor, en tu obra, en tu trabajo, Señor. Podamos ejercitarnos, Señor, a través de tu palabra, de escudriñarla, Señor. Que podamos crecer espiritualmente, que dejemos de ser niños, mi Señor, y podamos empezar a ser varones que alcanzan esa plena certeza en tus promesas, Señor. Te ruego, Padre amado, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra y que podamos atesorarla en nuestros corazones y poder llevarla por obra. Todo esto te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, no por merecerlo, sino que solamente a través de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora pasaremos a escuchar una alabanza que tienen preparado nuestros hermanos. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos que han preparado esta alabanza. Escalando peldaños, sigue mirando esa cruz, sigue el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Sigue escalando peldaños, sigue mirando esa cruz. Sigue el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Pongo mi brazo en alto, viene Cristo y fuerza me da. A veces me siento débil,
ya no quiero escalar. Pongo mi brazo en alto, viene Cristo y fuerza me da. Ya vienen las recompensas, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Bien, mis hermanos, espero que esta alabanza haya sido agradable para usted, haya podido cantar, glorificar el nombre del Señor. Y en general espero, cierto, que este servicio haya sido de mucha bendición para su vida, así como también lo ha sido para la mía. Le quiero invitar ahora, mis hermanos, a inclinar sus rostros para que roguemos la bendición a nuestro Dios. Padre amado, bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor, primeramente por permitirnos, Señor, a través de estos medios, Señor, poder escuchar de tu palabra, poder glorificar tu santo nombre, Señor. Te ruego, Padre amado, Señor, que tú, Señor, bendigas, Señor, nuestras vidas a través de este servicio, Señor, a través de la palabra que hemos oído, Señor, en esta hora, Señor. Y te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada uno que ha podido escuchar esta palabra, por participar de este servicio, Señor, sea bendecido a través de él, Señor. Te ruego, Padre bendito, Señor, también por nuestro hermano Héctor, Señor. Tú le fortalezcas, Señor, le sanes, Señor, y así igual, Señor, a cada uno de mis hermanos que quizás se encuentran enfermos, Señor, dolidos, Señor, o enfermos también, Señor, espiritualmente, Señor. Señor, que a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú les visites, Señor, y les sanes, Señor. Te rogamos ahora, Padre amado, Padre bendito, Señor, que tú, Señor, te quedes en el hogar, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Cada uno que ha participado en esta hora, Señor, en este servicio, Señor. Te ruego, Señor, que una bendición caiga, Señor, sobre su hogar. Y de esta manera, Señor, nos levantamos revestidos, Señor. Fortalecidos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y todo esto lo rogamos y lo pedimos, Señor. No por merecerlo, Señor, porque no somos dignos ni merecedores de nada, Señor. Sino que solamente a través de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.